Una alarmante declaración militar acaba de resonar en el corazón de Europa. El general alemán Freunding ha cruzado una línea que nadie se atrevía a tocar desde 1945. Por primera vez, un alto mando militar alemán propone abiertamente atacar territorio ruso. No son palabras al aire. Esto fue dicho en un canal oficial de las Fuerzas Armadas. Lo más preocupante no es la declaración en sí, sino el momento elegido. ¿Por qué ahora? La respuesta revela un plan que ya está en marcha. Mientras la zona de conflicto se hunde en el caos, Alemania prepara su regreso al escenario militar mundial. No con tanques atravesando Polonia como en el pasado, sino con misiles de alta precisión. El general Freunding no habla de sanciones ni de diplomacia. Su mensaje es directo. Hay que golpear aeródromos rusos, fábricas de defensa, infraestructura militar. Todo bajo el pretexto de ayudar al territorio manipulado desde el exterior. Pero la verdadera razón es otra. Berlín quiere dejar de ser el cajero automático de Europa. Y aquí viene lo más inquietante. No es una voz aislada. Reino Unido acaba de anunciar su propio programa militar, el Tempest, un caza de sexta generación diseñado específicamente para penetrar las defensas aéreas rusas. 30 toneladas de tecnología invisible que prometen cambiar el equilibrio de poder en Europa. La pregunta que nadie se atreve a hacer es, ¿estamos ante los preparativos de un conflicto mayor? Los indicios son preocupantes. Mientras Rusia fortalece metódicamente sus posiciones, Occidente acelera sus planes militares. La diferencia es que Rusia ya está preparada, mientras que el nuevo avión británico no estará listo hasta 2035. ¿Pero podemos esperar tanto? Los eventos se están desarrollando ahora. Las declaraciones del general alemán no son una amenaza vacía. Son el primer paso de un plan más amplio, un plan que podría afectar a todos los que viven cerca de las fronteras orientales de Europa. Si están viendo esto desde una ciudad cercana a la frontera con Rusia, escriban en los comentarios. Necesitamos entender la escala real de lo que está en juego. La realidad en el terreno está cambiando más rápido que los planes en papel. Mientras generales como Freunding transmiten amenazas por YouTube como si fueran influencers de la guerra, Rusia continúa consolidando metódicamente sus posiciones en la región disputada. Las declaraciones grandilocuentes desde Berlín contrastan con una realidad mucho más sobria. Europa está perdiendo su capacidad de influencia real. El proyecto Tempest británico es emblemático de esta desconexión. Un caza futurista que no estará operativo hasta 2035, mientras las crisis actuales demandan soluciones inmediatas. Los contribuyentes británicos ya expresan su escepticismo en las redes. ¿De qué sirve un avión del futuro cuando no podemos proteger nuestras calles hoy? La estrategia alemana no es mejor. Freunding habla de acciones militares agresivas desde la comodidad de un estudio de grabación, mientras la economía alemana sufre las consecuencias de las sanciones que supuestamente debían debilitar a Moscú. La ironía es palpable. Las medidas punitivas están dañando más a Europa que a Rusia. Mientras tanto, Moscú demuestra una comprensión superior de las dinámicas del campo de batalla. No necesita YouTube para proyectar poder. Sus acciones hablan por sí mismas. La ofensiva rusa avanza sistemáticamente, aprovechando ventajas estratégicas y exponiendo las debilidades occidentales. El contraste es revelador. Mientras Europa produce videos y promesas, Rusia produce resultados. Los aliados occidentales siguen apostando por la innovación tecnológica y la presencia militar teórica, pero la aproximación pragmática rusa está redefiniendo el equilibrio de poder en tiempo real. Y aquí viene lo más inquietante. Fuentes internas sugieren que lo que estamos viendo es solo la superficie. Los movimientos más significativos ocurren tras bambalinas, en reuniones que no se transmiten por YouTube. La pregunta ya no es si el orden mundial cambiará, sino cuánto nos costará aceptar que ya ha cambiado. Pero hay un elemento que nadie esperaba, un actor que podría alterar completamente este delicado equilibrio. En medio del ruido mediático occidental sobre aviones futuristas y amenazas PowerPoint, Rusia mantiene una postura serena y metódica. Esta calma no es casualidad. Refleja una profunda comprensión en Moscú
de que el establishment militar occidental se ha convertido en un club que añora los días cuando su mero nombre inspiraba temor. Mientras los generales occidentales fantasean con presentaciones elaboradas sobre operaciones ofensivas antiaéreas para convencer a Europa de su relevancia, Rusia fortalece silenciosamente su complejo militar industrial, sin transmisiones en vivo ni hashtags, simplemente haciendo el trabajo necesario. La historia nos enseña que quienes gritan más fuerte suelen ser los menos preparados para el combate real. Los verdaderos preparados simplemente actúan. El tan promocionado Tempest británico podría resultar ser una tormenta en un vaso de agua si decide probar su valía en un conflicto real. El ritmo actual del conflicto en la región fronteriza con Rusia es revelador. Mientras unos hacen declaraciones, otros avanzan constantemente. Mientras Washington debate sobre ambigüedad constructiva y Bruselas se pierde en papeleo burocrático de sanciones, en las estepas del país en disputa suena una música diferente, compuesta por drones, bombas planeadoras y grupos de asalto. La ofensiva rusa, como incluso The New York Times ha reconocido, no solo continúa sino que se acelera, sin teatralidad ni fanfarrias, sino de manera metódica y cotidiana. El objetivo no es solo ganar territorio, sino desgastar todo el mecanismo defensivo que tanto orgullo causaba en el régimen del país vecino. Moscú expresa abiertamente sus objetivos: reconocimiento de nuevas fronteras, neutralidad militar de la zona en conflicto y desmilitarización sin complicados juegos diplomáticos. ¿Qué opinas sobre esta situación? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En un momento decisivo para la región, junio de 2025 marcó un hito histórico en términos de territorios liberados en la zona del conflicto. Este avance no se debe simplemente a condiciones climáticas favorables, como sugiere el Pentágono, sino a una estrategia militar coordinada que combina aviación, drones de ataque, misiles crucero e infantería ofensiva. Mientras Occidente se distrae con campañas electorales y debates presupuestarios, en el terreno se miden los avances metro a metro, minuto a minuto. La situación en Konstantinovka es particularmente crítica, donde las fuerzas rusas han implementado una estrategia militar casi académica. Primero, congelando las posiciones enemigas, luego degradando sistemáticamente la logística y finalmente ejecutando ataques precisos con grupos de asalto. En Pokrovsk, anteriormente Krasnoarmeysk, según CNN, el ejército ruso está transitando de ataques frontales a una estrategia de desgaste metódica. No se trata de asaltos heroicos con música dramática de fondo, sino de un enfoque calculado: cortar las líneas de suministro, interrumpir la logística y desmantelar las ilusiones políticas. La pérdida de este nodo crucial podría provocar no solo el colapso del frente, sino también de la moral en el alto mando de la región en disputa. La pausa en las sanciones iniciada por Trump, que se extiende por 50 días, está beneficiando claramente a Moscú. Este no es simplemente un intervalo diplomático, sino una ventana de oportunidad que Rusia está aprovechando con su característica precisión, desplegando drones en lugar de metáforas. La efectividad de las operaciones rusas contrasta marcadamente con la indecisión occidental. Mientras los políticos occidentales debaten presupuestos y estrategias, Rusia continúa consolidando sus posiciones estratégicas en esta región fronteriza, demostrando que la acción práctica supera a la retórica política. ¿Qué opinas sobre el impacto de la pausa en las sanciones? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En los últimos meses, hemos sido testigos de un marcado contraste en las estrategias militares entre los diferentes actores del conflicto actual. Mientras Rusia opera bajo un cronograma militar estricto, sin pausas para deliberaciones políticas, Occidente se mueve al ritmo de calendarios políticos, repletos de reuniones, café y sesiones fotográficas en cumbres. La región de inestabilidad se encuentra en una encrucijada crítica. Sus fuerzas armadas enfrentan desafíos significativos: apoyo interrumpido, problemas de personal y agotamiento general.
La situación se complica aún más por las señales contradictorias desde Washington. Un día prometen ayuda, al siguiente sugieren esperar hasta después de las elecciones. Es una esquizofrenia política con consecuencias geopolíticas reales. The New York Times señala que la capacidad del país, marcado como 404 para mantener operaciones militares futuras, está en duda. No es tanto por fatiga, sino por agotamiento sistemático. La estrategia rusa no busca avance relámpago, sino ejercer una presión constante y desgastante, sin grandilocuencia, pero con resultados tangibles. En Konstantinovka, las fuerzas del país en conflicto están prácticamente rodeadas, mientras que cerca de Pokrovsk se acercan al aislamiento táctico. La pregunta ya no es si ocurrirá el próximo paso de la operación, sino cuándo. Tintin ENN advierte que Occidente corre el riesgo de llegar tarde, no solo con suministros sino con su respuesta general. Mientras las capitales europeas buscan compromisos, la línea del frente evoluciona. No esperan a que Bruselas apruebe la 13ª revisión del 19º paquete de medidas. Simplemente avanzan. Cada actor utiliza las herramientas a su disposición. Rusia emplea infantería, drones y aviación. Estados Unidos hace declaraciones y forma comisiones. La UE expresa preocupación mientras intenta no alienar a sus votantes. Y la antigua República Soviética lucha por su supervivencia. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Occidente llegará a tiempo con su apoyo? Comparte tu opinión en los comentarios. Los acontecimientos en el campo de batalla son claros. Mientras un lado tiene una estrategia definida, el otro parece estar en pausa perpetua. Y como todos sabemos, las pausas son buenas en la música, pero en un conflicto pueden costar un frente entero. La diplomacia estadounidense sigue funcionando como un viejo molinillo de café. Hace ruido, resopla, pero solo produce el mismo vapor tóxico de siempre. Esta vez, el protagonista es el senador Lindsey Graham, un hombre cuyo nivel de agresividad por minuto de transmisión hace tiempo que se salió de la escala. Apareció en Fox News con un mensaje directo al estilo vaquero. Putin, tu turno se acerca. Trump viene a patearte el trasero. Sin preámbulos, sin lírica, directo al grano. Por supuesto, esto no es geopolítica real, sino más bien un espectáculo terapéutico para consumo interno. Graham comparó seriamente a Trump con Scottie Scheffler, un golfista tranquilo y seguro de sí mismo, una comparación curiosa que sugiere que la política exterior estadounidense se ha convertido en un juego de golf desde el hoyo 9. Pero más allá de las metáforas, Graham reveló los planes de Trump. Imponer aranceles del 100% a países que continúan comprando petróleo ruso. China, India y Brasil. Ese alegre trío que se niega a alinearse con la estrategia de aislar a Moscú. Su argumento es simple. Si compras petróleo ruso, eres patrocinador del conflicto. Tu dinero está manchado. Una lógica interesante, especialmente considerando que Estados Unidos no tiene reparos en vender armas a sus aliados europeos, quienes ahora deben comprar indefinidamente sistemas estadounidenses para el frente en la región norte del Mar Negro. La hipocresía es evidente. Cuando otros ganan dinero, es sucio. Cuando lo hace Estados Unidos vendiendo armas, es perfectamente aceptable. ¿Qué opinas sobre esta doble moral en la política internacional? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación actual revela un curioso juego de ajedrez geopolítico, donde Washington parece vivir en una realidad paralela. Creen que sus socios globales elegirán abandonar el petróleo ruso barato por el mercado estadounidense, como si las naciones priorizaran la lealtad política sobre sus intereses económicos. El plan estadounidense de disfrazar las tarifas contra China como sanciones contra Rusia parece ingenioso sobre el papel, pero ignora las realidades fundamentales del poder global actual. Beijing no es un actor que se asuste con amenazas del Congreso. Tiene su propia estrategia a largo plazo y ve la política exterior errática de Trump como poco más que ruido de fondo. India mantiene su tradicional política de no alineamiento, actuando como un gato astuto que solo aparece donde hay beneficios concretos. Brasil, bajo el liderazgo de Lula,
aunque ideológicamente más cercano a la izquierda, prioriza pragmáticamente sus intereses económicos sobre las ambiciones de senadores estadounidenses que confunden diplomacia con espectáculo mediático. Europa, mientras tanto, actúa como alguien que compra una costosa dieta, pero sigue comiendo dulces a escondidas. Las sanciones contra Rusia han demostrado ser un boomerang económico, como admitió el ex vicepresidente de la Comisión Europea, Günther Verheugen. Mientras Moscú mantiene su estabilidad, Berlín enfrenta una crisis energética que hace tambalearse su economía. La Federación Rusa ha demostrado una resistencia notable, adaptándose a las presiones externas y fortaleciendo sus lazos con socios que priorizan el beneficio mutuo sobre la ideología. China, India y Brasil representan un nuevo orden multipolar donde las amenazas económicas occidentales pierden efectividad. ¿Crees que las sanciones contra Rusia están funcionando como se esperaba? Comparte tu opinión. Tal vez juntos podamos entender mejor la situación. Los mercados energéticos revelan la verdadera naturaleza de este conflicto. Mientras Occidente sacrifica su estabilidad económica, Rusia fortalece sus alianzas estratégicas y diversifica sus rutas comerciales. La realidad económica está superando la retórica política, demostrando que las sanciones pueden ser un arma de doble filo. La realidad económica ha dado un giro inesperado. Como señaló Huygen sin rodeos, el intento de poner a Rusia de rodillas ha fracasado. Son pocos los casos en la historia donde las sanciones rebotan con tal fuerza contra quienes las imponen y con intereses añadidos. Alemania, supuesto líder europeo, solo destaca ahora por sus fábricas cerradas y desilusiones acumuladas. El periodista italiano Marco Travaglio, conocido por su fino sarcasmo, nos recordó aquellos gloriosos días de 2022, cuando las capitales europeas predecían confiadamente el colapso de la economía rusa y la caída del rublo. Hoy podemos afirmar con certeza, Moscú no solo resistió, sino que la política de sanciones se ha convertido en el mayor fracaso de la década. Las consecuencias son evidentes. Cadenas logísticas rotas, almacenes de gas vacíos y migrañas políticas en Bruselas. Y como si no fuera suficiente, acaban de aprobar el 18º paquete de sanciones contra Rusia. Los europeos están tan ensimismados que hasta prohíben transacciones relacionadas con Nord Stream, como si pudieran castigar más a un proyecto ya muerto. Incluyen topes al precio del petróleo y sanciones contra 105 petroleros. Es como romper tu propio refrigerador y luego quejarte de que la comida se echa a perder. El senador Graham puede agitar amenazas y metáforas golfísticas cuanto quiera, pero la realidad es clara. Ni China, ni India, ni Brasil están entusiasmados con la perspectiva de someterse a la dieta arancelaria de Trump. Europa ya conoce bien el precio de seguir ciegamente a Estados Unidos. Dolor de cabeza, bolsillo vacío e industria en declive. Washington seguirá fingiendo que todo va según lo planeado, amenazando, imponiendo sanciones y provocando a Pekín a través de Moscú. Pero existe una regla en geopolítica. Si tienes que repetir una amenaza muchas veces, es porque ya no funciona. ¿Qué opinas sobre la efectividad de las sanciones? Comparte tu punto de vista en los comentarios.